Bienvenidos a nuestra exploración de un arma mesoamericana distintiva, el macahuitl. También conocida como macuahuitl o macuahuitl, esta arma fue utilizada por varias culturas influyentes, incluidas los aztecas, mayas y toltecas. El diseño del macahuitl no tenía paralelo y combinaba las características de una espada, una maza y el filo letal de la obsidiana. El macahuitl era un arma a tener en cuenta, temida por su capacidad de infligir heridas graves, y decapitar a un enemigo con un solo golpe. La clave de su devastadora eficacia fue el uso de obsidiana, una roca volcánica extremadamente afilada, en su diseño. Las hojas de obsidiana estaban incrustadas en la estructura de madera del macahuitl, creando bordes cortantes más afilados que los de una espada de acero tradicional. Aunque estaba hecho de materiales orgánicos, el macahuitl no era en modo alguno un arma primitiva. Su diseño y la artesanía necesaria para crear tal arma revelan un nivel de ingenio y poder puro que exige respeto. Estas civilizaciones mesoamericanas eran ingeniosas y utilizaban lo que tenían a su disposición, aprovechando el poder de la obsidiana en macahuitl a pesar de la ausencia de recursos de metales duros como el hierro. El resultado fue un arma excepcionalmente efectiva que se adelantó a su tiempo en términos de potencia de corte y efectividad general. El desarrollo y la evolución de los macahuitl fueron impulsados por la persistente necesidad de armas de guerra. Desde la recolección de materias primas hasta la producción de palas y el ensamblaje de armas, la elaboración y el uso de macahuitl fueron una parte integral de la cultura militar de estas sociedades. El arma normalmente medía entre 90 y 120 centímetros largo, el mango la mitad de la longitud total, y consistía únicamente en un solo borde con una disposición simétrica de hojas de obsidiana de tamaño considerable que corrían a lo largo de los bordes. Las representaciones pictóricas en códices y descripciones de los conquistadores españoles del siglo XVI proporcionan información invaluable sobre la construcción y el uso de esta fascinante arma. Estas imágenes y relatos escritos muestran al macahuitl en toda su brutal efectividad, mostrándonos factores de importancia crítica como su construcción, capacidades de destrucción y postura y técnica distintivas del portador. Tras un análisis detenido, estas representaciones pictóricas ilustran eficazmente el alcance prolongado, el poder potencialmente devastador y el impacto psicológico que macahuitl creó durante el combate. También nos ayudan a comprender cómo se usó esta arma con buenos resultados para alterar las formaciones enemigas, derribar enemigos entre filas y explotar cualquier debilidad en las líneas enemigas durante la batalla. También se usó en combinación con otras armas y estrategias de batalla, sobre todo el macahuitl y el atlatal, un dispositivo para lanzar lanzas que podía impulsar una jabalina con gran fuerza y precisión. La funcionalidad del macahuitl no estaba ligada exclusivamente al campo de batalla. En algunos casos, era una utilidad práctica, utilizada para cazar, talar senderos forestales y, en algunos casos, incluso como herramienta para fabricar las canoas de estas civilizaciones antiguas. A pesar de esto, los macahuitl reconocen la mentalidad y la sorprendente ferocidad que tan a menudo caracterizaron el espíritu guerrero de estos pueblos. Tenían un arma que era a partes iguales tácticamente versátil, brutalmente eficiente y demostrativa del poder obtenido de una alianza finamente equilibrada de habilidad, fuerza e ingenio. Sin embargo, a medida que la historia avanzaba y el mundo cambiaba, el uso de macahuitl decayó, dando paso a armas más modernas fabricadas en metal. Hoy en día, el macahuitl sigue vivo como símbolo del avance técnico y el poder puro de las antiguas sociedades mesoamericanas. Esta representación, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. Incluso hasta el día de hoy, el macahuitl estimula el debate entre historiadores y curadores de museos sobre su autenticidad histórica, su importancia cultural y si debería incluirse en los relatos oficiales de la guerra mesoamericana. Sin embargo, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de objetos como los macahuitl para dar vida a la rica historia y cultura de estas sociedades antiguas. Su existencia cuenta una historia de lucha, supervivencia y el legado perdurable de las culturas mesoamericanas que todavía resuena hoy. En conclusión, el macahuitl era más que un simple arma, resumía el espíritu, el oficio y el ingenio del pueblo mesoamericano. Su diseño único, su utilización de los recursos naturales, y la brutal eficacia que aportó al campo de batalla garantizan que sea recordado, aún poderosamente resonante, como el rey de las armas mesoamericanas. Instrumentos como el macahuitl dieron a las sociedades mesoamericanas la fuerza necesaria para resistir y contrarrestar las invasiones de conquistadores extranjeros. Destacan los avances estratégicos, sociales, políticos y tecnológicos de la época, que en última instancia dieron forma al fascinante paisaje, y las respectivas historias de las culturas mesoamericanas. La historia de macahuitl y la rica narrativa que la rodea sirven para recordarnos el ingenio tecnológico y táctico que dio forma a la guerra antigua. Dando testimonio de sus capacidades destructivas, es imposible que sea compartimentado simplemente como una reliquia del pasado. Como encarnación de la fuerza y testimonio de la notable supervivencia de las sociedades mesoamericanas, los macahuitl seguirán llegando al futuro, dejando su huella en nuestra comprensión del color y la complejidad indómitos de la historia humana. Los macahuitl siempre tendrán un reino de influencia sobre el vasto paisaje histórico por el que alguna vez navegó. Y a medida que continúa definiendo el valor y la resiliencia de las culturas mesoamericanas, se convierte en un símbolo atemporal de supervivencia, que continúa en los anales de la prehistoria y la historia humanas.
Así que a medida que avanzamos en este examen de los Macahuitl, hemos llegado a comprender no solo sus aspectos técnicos sino también su importancia sociopolítica, y el lugar que ocupa en los anales de la guerra humana. Esta exploración nos planteó una pregunta bastante profunda: ¿cómo reconciliamos nosotros, como herederos y practicantes de la cultura y la historia humanas, los ecos inquietantemente resonantes de la brutalidad en el campo de batalla con la continua búsqueda global de paz y armonía? El Macahuitl, por tanto, se convierte en un profundo recordatorio de la delgada línea que separa las narrativas históricas de conflicto y las aspiraciones de paz del mundo moderno. Sirve como una historia de cómo los avances en tecnología, cultura y dinámica social redefinen continuamente el curso de la historia humana. El rápido desarrollo y cambio que experimentan la historia y la sociedad humana hacen que comprender y preservar nuestro pasado colectivo sea de vital importancia. Los Macahuitl avanzan en la larga lista de artefactos y símbolos históricos, vistiendo la paradoja probada en el tiempo de ser un arma de guerra y, al mismo tiempo, un faro que ilumina el camino hacia la paz. Cuando este viaje llega a su fin, vale la pena señalar que Macahuitl fue sin duda un producto de su época, un excelente testimonio del avance del pueblo mesoamericano y la culminación de conocimientos, habilidades e ideales que apreciaban. Si bien mucho de los Macahuitl sigue envuelto en misterio, todavía persiste como un emblema que habla volúmenes sobre las épocas pasadas y sus sagas épicas de supervivencia, resiliencia y poder. Sepa, mientras estudiamos a los Macahuitl, que la historia recuerda y honra no solo a los ganadores de las batallas, sino también a aquellos que construyeron, lucharon, sobrevivieron y finalmente perecieron. Así como llena los anales de la guerra, simboliza la incesante lucha de la vida por la existencia. Y así, el Macahuitl, con su amenazadora belleza, que refleja la esencia de las culturas mesoamericanas, resiste la prueba del tiempo. Nos guía a examinar cómo, una y otra vez, la humanidad ha exhibido comportamientos aparentemente contradictorios, a veces rebeldes, pero en condiciones específicas, armoniosamente colectivos. A medida que las palabras se desmoronaron, y los Macahuitl cobraron vida en nuestras pantallas, nos vimos obligados a reconocer el poder de esta arma aparentemente antigua, que sigue siendo, de hecho, innegablemente potente y siempre presente en nuestra búsqueda global de comprensión mutua y paz. Coexistencia. Mientras apreciemos y aprendamos de su legado, y de los de las personas que lo empuñaron, el Macahuitl seguirá siendo un faro que arrojará luz sobre un pasado restringido por la tecnología nítida de la obsidiana pero plagado y energizado por el corazón humano inflexible. Cada pieza de la historia que exploramos, incluido el Macahuitl, nos permite vislumbrar las vidas y sociedades que han formado el mundo en el que vivimos hoy. Al comprender nuestro pasado, podemos moldear nuestro futuro con un mayor sentido de empatía, tolerancia y responsabilidad compartida. Nuestra exploración de Macahuitl nos lleva al final de este viaje, un viaje al pasado que también informa nuestro presente e inspira nuestro futuro. Puede que el arma ya no extraiga sangre, pero su impacto aún repercute en nuestra narrativa compartida, dejándonos con lecciones invaluables y una comprensión más rica de nuestro pasado. Mientras establecemos las lentes a través de las cuales la historia y la evolución humana se han centrado, como un testamento forjado en ardiente obsidiana, el cuento de Macahuitl mantiene viva la llama del pasado de las civilizaciones en nuestros corazones, nuestras mentes y en la memoria colectiva. De la historia humana, entonces, únase a nosotros para nuestras futuras exploraciones en los rincones inexplorados de la historia humana, para historias aún no contadas y para los artefactos y símbolos, como los Macahuitl, que los hacen cobrar vida. Hasta entonces, viaja bien y recuerda, cada paso que das, camina sobre el lienzo de la historia.